Bien, entonces Bifo. Me parece que es un autor sumamente importante, actual, ha visitado varias veces Latinoamérica, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Sería bueno en algún momento poder llegar a invitarlo para que realmente él pueda también tenerlo como invitado especial. En el texto, él comienza diferenciando, como ven aquí, poder, potencia y posibilidad. Fíjense cómo divide la cuestión, ¿no? El poder dice algo así como que una forma domina a otras formas, ¿no? Me hace recordar mucho a Nietzsche con el tema del combate de fuerzas. Por otro lado, la potencia, ¿no? como esa posibilidad, esa virtualidad, ¿no? Me gusta leerlo de esa forma, que impulsa desde lo vital, impulsa a lo subjetivo, ¿no? A lo subjetivo, a lo colectivo, a lo social, ¿no? Ese empuje de la potencia. Y la posibilidad, que está muy ligado a la potencia, es aquella multiplicidad que se le da lugar o no se le da lugar. Y acá vamos a ver un poquito lo que vamos a plantear con la generación post-alfa, si hay lugar para la potencia, si hay lugar para las posibilidades, ¿no? Pues son herramientas conceptuales, me parecen muy importantes, ¿no? Métanse cuando levanten la mano y lo hacemos un poquito colectivo, dialogamos en forma colectiva. Bien. Entonces, la generación post-alfa, ¿qué sería post-alfa? ¿No? Tiene que ver con el alfabeto, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el significado, ¿no? Fíjense ahí cómo va pensando una cuestión de la transición, un concepto interesante de él, que es la transición. Estamos en un proceso de transición acelerada. Estamos en un proceso de transición acelerada de lo alfabético, si ustedes quieren, a lo digital. Si lo podemos dar de vuelta de otra forma, de lo conjuntivo, es decir, del encuentro de cuerpos, ¿no? De los vínculos, a lo conectivo, desde el punto de vista de los signos. Entonces, esto es fundamental y me parece que pueden comenzar a participar para ver si realmente esto está sucediendo, porque que lo diga un referente, esta no es una cuestión de un amo que aparece y nos dice cómo es la cosa, pero me parece que lo podemos pensar desde este lugar donde estamos situados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente transitando este pasaje de lo alfabético, si ustedes quieren, a lo digital? Evidentemente, los desarrollos científicos van para ese lado, ¿no? Pero vamos a ver, Perla, coménteme. Perla. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, es que hay muchas cosas que reflexionar, pero esa primera parte, a mí me parece que lo alfabético no quita lo digital, porque para entrar a lo digital que será alfabetizado por los códigos que usamos. Me recordó un trabajo por allá de Leonardo Shlain, en el que habla sobre él habla la diosa y el alfabeto, y en este trabajo él hace un análisis de cómo
en la historia, cuando surge el alfabeto como tal, ocurre una especie de cambio en la sociedad que hace o que gesta un poder, porque ya no era igual el poder que había con la gente, cuando ya alguien sabe decodificar, tiene un código y lo sabe, y se puede ese código trasladar a otros lugares, ¿no? Que fue la escritura. Entonces, él plantea que incluso es bien interesante, porque plantea la hipótesis de que eso da el salto para entender por qué de pronto empiezan a tener una fuerza dominante sobre las mujeres, porque los primeros que accedieron a este alfabeto eran los hombres. Uh-huh. Entonces dice que eso hace una gran diferencia. A mí me llama mucho la atención cuando leo estas reflexiones sobre la infoesfera, porque justo eso me lo he venido pensando, ¿no? Cómo ¿qué efectos tiene esto en la forma de pensar? El hecho de si el movimiento de la masa ahí se le interrumpe, Perla. La felicidad que se genera. Ahí se entrecorta, pero tomamos la idea suya. ¿Ahí? Tomamos esa idea. Okay. Tomamos esa idea para que mejor? Podamos ¿Aló? Sí, Perla, un segundo. Tomamos la idea de Perla planteando el tema del alfabeto. Lo que me parece que el autor quiere decir, y esto es fundamental, hay una ligadura en el tema de lo alfabético como el lenguaje, como la articulación, como lo semántico, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros históricamente tenemos una ligadura del significante y el significado, de la palabra con su sentido. Lo que estamos viviendo ahora es una transición hacia la pérdida del sentido. Es decir, el autor me parece es sumamente interesante lo que plantea, porque fíjense, da hasta una cuestión filogenética, más que filogenética, en el tema de la historia de la subjetividad de cada persona, ¿no? En última instancia, porque habla cómo nosotros, en nuestra constitución como humanos, tenemos esta ligadura, es decir, la articulación de un sentido con un significado a partir de la voz materna, dice. Entonces, es la voz materna, esa cuestión emocional, afectiva, la que permite que nosotros articulemos esa significación y la podamos sostener en el tiempo y articularla con otras significaciones. Esto es muy importante, porque no es tan sencilla la cosa, porque lo que estamos viviendo ahora en el tema de la infoesfera, la infoesfera es casualmente donde uno está situado en un contexto, en una esfera global, donde estamos invadidos por los estímulos. Es decir, somos sujetos situados, y como sujetos situados estamos articulados al contexto. Bien, lo que pasa es que con esta aceleración de los procesos de la digitalización, lo que hacen es arrasar de alguna forma por los niveles de aceleración que están surgiendo los procesos sociales, están arrasando el tema del sentido, el tema de la significación. En ese sentido, me parece que es muy importante pensarlo desde ese lugar. Entonces, la rapidez, la aceleración, gracias a la tecnología y los desarrollos cibernéticos, etcétera, están generando un contexto, una infoesfera,
donde los estímulos cada vez son mayores, más intensos, más acelerados. El tema es cómo repercute en los sujetos. Dice el autor, cómo repercute en la red neuronal, si ustedes quieren. Cómo impacta y qué efectos tiene esto en las subjetividades. Por ejemplo, los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico. Esta aceleración que vivimos, de pronto cualquier sujeto, de pronto aparece un ataque de pánico, es decir, una invasión en la subjetividad de algo inasible que le pasa, ¿no? Con una sensación de desesperación y temor de muerte. Es decir, aquí podríamos hablar de una desanudación del sentido, porque el ataque de pánico es eso, es decir, no sabemos, tenemos sensación de muerte, todo lo que es nuestros puntos de referencia simbólica desaparecen. Cuando vimos cómo piensan los bosques de Eduardo Kohn plantea también un momento de la experiencia de él, cuando a través de un viaje por la selva, cerca de la montaña, se caen unas rocas y no pueden pasar, iban en un colectivo junto con otros pobladores. Bueno, entonces lo que le pasó a él y no le pasó al resto de la persona fue que casualmente le vino un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, y hubo una mutación subjetiva ahí, una desesperación que le duró por mucho tiempo. Eduardo Kohn lo lee como que hay una desligación, una ruptura de la ligadura entre lo simbólico. En aquel momento Eduardo Kohn estaba planteando la semiótica de lo simbólico, pero que lo simbólico se apoya en los íconos y los índices. Estamos en semiótica, ¿no? Pero digo, lo simbólico se apoya en la construcción de un humano, se apoya sobre, acá podemos leer la voz materna, los primeros significados, que no son previos a la constitución del lenguaje. No sé si lo estoy complicando, pero bueno, ahí vamos, a la desligadura, a la ruptura de los enlaces entre la palabra y el sentido. Bien, ¿se va entendiendo? Bueno, entonces, la infoesfera es ese espacio, es esa atmósfera donde uno va respirando todo lo que va sucediendo en la atmósfera, y las transformaciones cada vez son más vertiginosas. Las transformaciones cada vez son más rápidas, ¿no? Más invasivas. El tema es que nos cuesta responder a esto, ¿no? El autor habla, y a mí me gusta esa idea, cuando habla del zapping, ¿no? Es decir, estamos porque esto va construyendo subjetividades. Esto es lo importante. Esto que sucede en el contexto social, porque nosotros no somos sujetos individuales por fuera de lo situacional. Somos sujetos inmersos en un contexto, en situaciones donde ahí vamos construyendo, a la manera que podemos, la propia vida junto con otros. El tema es que bajo esta situación actual, las subjetividades se van empobreciendo. Por eso hasta llega a decir en algún momento que vivimos una época del nihilismo en el sentido de la tendencia a la nada. Entonces, por eso una pregunta que le hago a ustedes, ¿estamos en esa situación? ¿Se está modificando? ¿Estamos en una transición? ¿Estamos modificando nuestras conductas con el celular, con los estímulos externos, con los modos de relacionarnos?
pueden participar, ¿no? Perla de nuevo, y después Joan. Perla. Bueno, es que no terminé hace rato de plantear la idea, ¿no? Sí. Y cómo finalmente habla de cómo hay un poder detrás de lo alfabético, del manejo de la tecnología, y de cómo estos poderes avasallan la capacidad del sujeto de comprender y articular desde sus vínculos afectivos, desde sus vínculos de vida con sus contextos, ¿no? Entonces creo que aquí es importante revisar qué es un modelo, es un sistema. Yo estoy nombrando quiriarcal, que es una categoría que define Fiorenza Schussler allá por el 98, para explicar este sistema de opresiones que hay en nuestra forma de organizar el mundo. Y este sistema de opresiones pues nos lleva a tener estas relaciones y estos vínculos. O sea, hay algo detrás de eso que no es, o sea, no es la tecnología per se, sino lo que hay detrás, lo que generaron y las intenciones por las que se generó esa tecnología. A eso me refería. Sí, bueno, ahí bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? El punto es que hay, fundamental, es que hay un problema, y que esto se puede ir acrecentando, en la construcción de sentidos, más allá de los poderes, ¿no? Más allá de la política, porque hasta la política ha caído. Para este autor, estamos en Bifo, ¿no? Estamos en Bifo. Hasta la política ha caído, porque no se le encuentra un formato de construcción, porque para la política tiene que haber un determinado contexto social para la construcción. Entonces, lo que estamos manejando, estamos siendo manejados por los algoritmos, por los cifrados, y eso no es sin costo social. Entonces, ahí, Joan, ¿vivas? Sí, bueno, lo que quería agregar también, en el documento también establecía algunas cosas, ¿no? Algunos ejemplos por ahí. Y decía, en relación a cómo esa relación de madre e hijo, ¿verdad? Esa relación de que el hijo aprendía de lo materno, se estaba cortando, ¿no? Porque ahora aprende de lo digital, de la máquina o de estar conectado al internet. Y entonces, como padre, que tengo un hijo de 11 años y otra de 9, me doy cuenta, ¿no?, que nosotros tratamos de poner ciertos limitantes para que ellos no, o sea, puedan ver eso como una herramienta y no como la forma de conexión con el mundo. Pero a diferencia de otros amigos que tienen hijos también, y que veo que cada vez que quieren dejar que sus hijos no lo fastidien o ya no esté ahí pidiendo cosas tal, le sueltan el teléfono o le sueltan una tablet o le dan la tablet para que él aprenda, ¿no? O niños que han aprendido a hablar a partir de la interacción que tienen con TikTok. Entonces, te puedes imaginar eso, ¿no? La relación que había madre-hijo y de cómo el hijo aprendía, o la hija aprendía a partir de esa interacción que tenía con la madre, pero que había un sentido y esos sentidos eran muy pocos o digamos eran normales. Pero ahora una interacción no tiene la madre, sino la interacción con la aplicación o con la red social, por ejemplo TikTok, que tiene una serie de sentidos volando cada segundo, ¿cómo va a ser ese individuo ahora? ¿Verdad? ¿Qué herramientas va a tener ese individuo y qué aprendió, qué está aprendiendo? Y en el tema de la semántica, como lo decía usted, ¿hasta qué punto él reconoce
en lo real, en lo cotidiano, reconoce el sentido de las palabras, ¿no? Porque el sentido que tiene es lo que él está viendo en el TikTok, ¿no? En lo digital, en lo superficial, ¿no? En lo que no es material. Y entonces veía eso, leía más o menos eso ahí en el documento que pasaba, y me parecía genial porque lo he visto, ¿no? Y quizás uno dice, bueno, sí, yo veo casi todos los días ese ejemplo y me causa bastante intriga, porque ¿qué va a pasar con esos niños cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, ¿no? Quizás es parte de lo que él dice ahí, que van a tener trauma, estrés, sí, todo esto, depresión, tal, toda esta serie de enfermedades que están saliendo y que cada vez se vuelven como más fuertes, ¿no? Y que uno logra como identificar más en la sociedad. Bueno, quería aportar eso. Perfecto. Bueno, de eso se trata. Para el autor habría una mutación antropológica. Estamos en un proceso de mutación antropológica. ¿Por qué? Porque ya no hay las referencias simbólicas, hay cifrados, hay algoritmos, hay reglas de codificación. Eso se construye, es otra lógica. Estamos en la lógica del sentido y en la lógica de los signos, que son totalmente diferentes. Es decir, la lógica del sentido y lógica del cifrado, si ustedes quieren, ¿no? Porque, y esto es lo importante, para poder convivir y adaptarse es necesario la cosa aplanada de las reglas de codificación. Entonces, hay un ente que nadie sabe por dónde va, pero que circula permanentemente en forma sinérgica desde distintos lados, pero con la misma lógica. Es la tendencia, ¿no? Porque esto va como acentuándose, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esta también es la forma de nuevo capitalismo, que ya no es industrial. Fíjense los niveles de abstracción, porque esto es lo importante, los niveles de abstracción de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. En el capitalismo industrial tenemos el obrero, las luchas, el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Las composiciones situacionales de las luchas internas en un espacio social. Cuando pasa la cosa al capitalismo financiero, y acá tenemos una relación entre capitalismo financiero y lo que venimos hablando de los cifrados, porque ambos están en el nivel de la abstracción. Entonces se está perdiendo, y el autor se plantea, bueno, entonces esto impacta directamente en lo cognitivo. Esto impacta en lo cognitivo, el autor dice aparte en el cerebro, pero fundamentalmente también impacta en las sensibilidades. No sé si se ve la idea de cómo los procesos van con los desarrollos tecnológicos, informáticos, y la transformación del capitalismo industrial al capitalismo financiero, que nadie sabe dónde está el dinero financiero, ¿no? Está en la virtualidad. Es decir, se pierde el tema de lo concreto. Pero bueno, ahí está. Sí, ¿alguien quiere participar? Sí, lo que quería decir que en realidad ese pasaje que vos decís de la industrialización y con el tema de cómo las financieras han crecido, ¿no? Eso ha provocado, por ejemplo, en ciudades que eran altamente industrializadas, que estaban localizadas, como por ejemplo Filadelfia, Chicago, que ahora en estos momentos hace cerca de 20 años se ha producido una desindustrialización. Entonces, porque ahora el tema es que el capital financiero está deslocalizado, o sea, está en el, claro.
todo en la virtualidad, en la digitalidad. Y entonces digo, como que no está localizado. Antes teníamos la industria que estaba allí, localizada en determinado lugar, con características. Bueno, eso, se terminó. Por eso ha provocado todas estas enormes crisis a nivel de desindustrialización, que ha dado lugar, por ejemplo, en lugares como Chicago, que ahí empieza a funcionar todo lo que, cómo cooptan esos lugares, por ejemplo, las redes de narcotráfico, porque como no hay industria, no hay trabajo, entonces hay toda una problemática que se genera, ¿no? Eso es real y es todo un problema, ¿no? Y que creo que ha generado nuevas subjetividades y que requieren tener que volver a pensar, ¿no? Hacia dónde vamos, porque digo, el tema es hay una enorme incertidumbre, no hay estabilidad. Antes uno pensaba que empezaba a trabajar, se formaba, entraba a trabajar en un lugar y tenía cierta estabilidad, o sea, se jubilaba y todo en ese trabajo. Ahora hay que formar a una generación joven para formarla en la incertidumbre, porque eso no es posible ya. Bien, bueno, y lo que se desmantela también es las relaciones humanas, ¿no? Se desmantela las relaciones, las interacciones. Fíjese a nivel, por ejemplo, de las redes, donde la gente se contacta más por las redes, para los contactos humanos estamos hablando, ¿no? Se contacta más por las redes. Esta es la cara negativa de las redes, ¿no? La cara negativa de las tecnologías. Se contacta, la juventud ya no interactúa, ya no se contacta, ya no se buscan como antes. Simplemente se evita el encuentro, porque el encuentro se hace virtual a través de las redes. Me parece que esa es una cuestión fundamental. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva al aislamiento, a la soledad. Esto es fundamental. Los que hacemos clínica, por ejemplo, lo vemos permanentemente. Es decir, hay una angustia, un vacío existencial, por casualmente esta falta de, y aparte una fobia, se crea una fobia al encuentro, ¿no? Hay una cuestión volvemos al tema de la ligadura, ya no entre el sentido, ya no solamente entre el significante y el significado, sino una desligadura entre los propios sujetos, entre los propios intervinientes de la dinámica social. Y otro elemento objetivo para que nosotros podamos tener en cuenta, que lo hemos visto varias veces, el tema de la atención, porque acá tenemos que agregar el tema del tiempo. La aceleración de los procesos tecnológicos, informáticos, hace que no podamos sostenernos en esta dinámica, en esta invasión de estímulos permanentes. Entonces aparece un problema, la atención, la percepción y la atención. Nos cuesta, y fíjense cada uno de nosotros, cómo nosotros estamos perdiendo la capacidad de focalización, estamos perdiendo la capacidad de atención, estamos perdiendo la capacidad de sostener la atención. Las propias redes ya están codificando que el TikTok, los Reels y todo esto, los videos cada vez tienen que ser más cortitos. Todo tiene que ser cada vez más pequeño en el tiempo, porque ya no tenemos tolerancia a sostener algo en el tiempo. Y para crear sentidos, para crear significados, para la posibilidad de estar con otros, necesitamos tiempo. Y el tiempo es acelerado. Hay un devenir acelerado, frenético del tiempo. Entonces estamos jodidos, ¿no?
pero si ustedes, me pasa a mí, le pasa seguramente a cada uno de ustedes, cómo nos cuesta sostener. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Fíjense los celulares, es decir, la gente pasa de una imagen a otra imagen, de un videíto a otro videíto, y vamos pasando, TikTok o lo que fuere, vamos pasando, y se pasan infinidad de imágenes y de pequeños videos en forma, ya es compulsivo. Llegamos al punto de la compulsión, y ojo con eso, porque ahí hay un goce. Entonces ahí nos enredamos con el sistema, que no nos podemos parar frente al movimiento de la infoesfera. No nos podemos parar ahí, porque tenemos que nos vamos, pero no solamente eso, sino que nos estamos adaptando en forma miserable, de alguna forma, nos estamos adaptando por este goce, como la compulsión a comer, como la compulsión a tomar, como la compulsión a pasar, ¿no?, en el celular de una imagen a otra imagen. Ahí hay un goce que no genera nada, al contrario, genera malestar. Armando. Estaba yo tratando de interpretar la palabra semicapitalismo. Sí. Y me había imaginado otra cosa diferente, pero dice el autor que son las emociones y los signos se volvieron motor económico fundamental, son la moneda viva. Entonces todo esto, detrás de toda esta forma de cambiar la subjetividad de las personas, tiene que ver con el capital, con el dinero. Entonces, lo que decía yo al principio, y vemos Tinder, o vemos Facebook, o vemos cualquier algoritmo, ellos nos estudian tan bien que luego, si tú preguntas algo, inmediatamente te aparece como la necesidad, lo que tú estabas buscando en la red, luego te aparece el anuncio comercial para que tú lo consumas. Entonces están manipulando toda la mente del ser humano. Otra de las formas que ya se está utilizando es el trabajo de casa, ¿no? Trabajo de Zoom después de la pandemia, y eso hace que la gente se aísle, que los compañeros de las oficinas ya estén trabajando en su casa. Lo que es la cuestión de la criptomoneda, ¿no? Cómo lo van manejando ellos de tal manera que puedes tú ya, todo lo puedes hacer desde la red, absolutamente todo. Y lo más importante es la deshumanización del ser humano, porque si nos damos cuenta, tú estás platicando con un familiar X y todo el mundo está metido en su celular, y a veces les hablas y no te hacen caso, o incluso en la casa con los hijos igual, ya no hay esa relación que existía anteriormente de una plática en la comida, cuando menos, ¿no? Ya, y no es ahí. De ninguna manera se van a la recámara o se van a la red y ya los perdiste. Toda la vida ya es cotidiana. Entonces, hay gente que está trabajando en la industria y está con el celular, tú lo sabes, a un servicio, y los mismos trabajadores ya están con el celular. En el momento que pueden atenderte, la atienden, pero la mayoría de las veces ya se ha deshumanizado la sociedad. Entonces, es muy peligroso, y yo le doy la razón de alguna manera al autor, porque está en riesgo la sociedad. No le veo una posibilidad. ¿Qué podemos manejar? Él maneja tres conceptos: posibilidad, poder, y no me acuerdo qué otro concepto. Pero el poder es el poder que tiene el capital al final del día, ¿no? La posibilidad es la única que tal vez nosotros, buscando alguna alternativa, ¿cómo podríamos cambiar la subjetividad? Sería una pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que en esa mutación, en que el sistema capitalista, la economía, está mutando también, bueno, va arrasando. Lo que pasa es que ahí hay una confluencia entre el sistema capitalista, los desarrollos tecnológicos y la cuestión política, ¿no? Ahí hay
Y eso está haciendo una reconfiguración de los propios deseos. Hay una reconfiguración de los propios deseos. Estábamos viendo que en Tinder, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya ese deseo primero tiene que pasar por el mediador virtual para poder encontrar una persona. Se evita el encuentro. Después es un encuentro automatizado, probablemente. En general estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí estamos, en esta mutación antropológica a través de estos cambios acelerados que se están produciendo. En la propia sexualidad, ¿no? El semio o el capitalismo pornográfico, ¿no? Cómo está generando también de nuevo la mediación con respecto al otro. Es decir, lo que estamos viendo, por un lado, es una desconfiguración de los vínculos con el otro, de la materialidad de los encuentros, de las relaciones, y la dispersión de la otredad. Es decir, el otro está como difuminado, porque es un ícono virtual en última instancia, y los encuentros después son automatizados. Bien, Mario. Hola, buenas noches. Sí, Creo que estaba John antes, pero bueno. No, tres cosas igual. Hay un autor argentino, Berasayac, que viene del terreno de las neurociencias, y él dice que hemos delegado muchas funciones cerebrales, y si hoy nos llegan a hacer un apagón informático, colapsaría la humanidad y nosotros como subjetividad. Por otro lado, cuando usted hablaba, Roberto, sobre estas compulsiones del juego, es interesante que el celular está, eso de bajar, ¿no? Está tomado de las maquinitas del casino. Buscar y buscar. Esto es así, ¿eh? Sí, totalmente pensado, instrumentalizado y pensado en esto. Y el tercer punto que pensaba es esto que usted dice también del goce, ¿no? Qué interesante. Y también las izquierdas, porque me parece que las izquierdas se han quedado en ese concepto del plusvalor, ¿no? Y ya Lacano, por ejemplo, si sé, viniendo de Eslovenia, ¿no? Sí. Un país donde estuvo muy fuerte la influencia de la URSS, y cuando él estudia Lacan empieza a hablar ya no de un plus valor, sino de un plus de goce. Y en ese plus de goce tenés donde, justamente, en ese querer gozar, y hay una frase de Lacan, creo que dice, ¿no? Ese juego entre el otro y el goce. Y evidentemente ahí es donde mordimos, ¿no? En esa búsqueda de goce, se nos han metido. Y hay un símbolo, ¿no? Que creo que ya está quedado, ¿no? Que eran los McDonald's o los burgers. Pero siempre ese símbolo como una hostia, ¿no? Yo digo, antes era ese pedacito de pan, un circulito, después era la medicina, una pastilla. Y hoy él está dado por esa cuestión tan trascendente, ¿no? De sentirse en un goce individual, único, metafísico, y la ausencia de eso que venía diciendo eso vertical, una ausencia total del otro, ¿no? El otro es un ícono, y lamentablemente Berasayac va a decir eso, que hay que desmontar también ahí un tema de alienación, porque lo que elegimos son algoritmos, ¿no? No estamos eligiendo presidentes, está todo revestido, y los vínculos también. Entonces un solipsismo, ¿no? Una soledad, o sea, nos dice lo que queremos escuchar, hacemos lo que creemos que somos libres, y gozar, lo único que se permite, pero es un goce, como usted dice, ¿no? En las parejas se nota, la amistad se nota, la ausencia el compañero que hablaba de la crianza de su hijo, ¿no? Es tremendo también. Realmente las preguntas que usted hacía son muy profundas, y uno lo puede ir muy hacia adentro porque se encuentra con un panorama devastador humanamente, me parece, ¿no? Eso es la crisis. Sí, totalmente. Maravillosa la imagen de las máquinas en los casinos, etcétera, ¿no?
Fíjense que sigue el mismo, estamos encontrando un patrón, ¿no? Un patrón. Es decir, las máquinas de casino, tenemos las máquinas esas que bajan la palanca, por ejemplo, ¿no? Tenemos una, y después la otra con los deditos puntuando en los números, ¿no? En el casino también. Roberto, disculpe, sí. y ese tema de arriba hacia abajo, ¿no? Eso de, claro, como que siempre algo viene, algo de lo supra, ¿no? Que nos tiene que bajar, y una compulsión hacia, como leíamos con Nietzsche, ¿no? Que hay una esencialización de uno, y no llega, o el ícono, ¿no? Se va potenciando, claro, y se va sublimando y no se logra la horizontalidad. Qué bueno, qué bueno. Participen así, dialogamos, eso está bueno, así como con Mario. Bueno, en la ruleta pasa lo mismo, ¿no? Hay sujetos que están en tres ruletas o en dos mesas de ruleta, y van y ponen fichas, cantidad de fichas, y si no, está la ruleta electrónica, la que con el dedito vas marcando infinidad, ¿no? Es una compulsión. Ahora, fíjese, la inversión, la desproporción entre la concentración que tiene un sujeto, por ejemplo, la mujer o el hombre que está con la maquinita bajando, suelen estar horas en bajando una palanquita con los iconos que dan vuelta ahí, ¿no es cierto? Horas. Y de pronto esa misma persona no puede estar más de un minuto leyendo un libro. No puede estar más de un minuto escuchando al otro. Tenemos una grave dificultad de la escucha hacia el otro. Nos está pasando. Entonces me parece que es fundamental. Me parece eso ahí decían algo de las adicciones. Bueno, podemos ponerle el rótulo de adicciones, porque en última instancia estamos navegando entre el vacío existencial y ciertas adicciones al celular, a lo que sea, ¿no? A la comida. Es decir, son como anclajes, ¿no? Una cosa rarísima, pero lo cognitivo, las sensibilidades, la imagen del otro se va perdiendo. Esta es la gravedad de la cuestión, porque ¿qué es lo necesario? Son sujetos operativos. El otro social necesita sujetos autónomos, automatizados, de consumo, por supuesto, obviamente, pero reglados y adaptados y sumisos a la maqueta, al formato que el otro social le plantea. Lazos menos que líquido, dice ahí Cristina. Claro, ¿no? Entonces, hay una desproporción, hay una inversión. Lo que se está buscando entonces es una operatividad, es una integración funcional de los sujetos a la máquina digital, a la máquina de poder. Y para que eso suceda, tiene que haber una compatibilidad, dice Bifo, una compatibilidad, es decir, que me tengo que ubicar en la manada, me tengo que ubicar en el lugar de ser igual a lo que me piden, porque ya saben ustedes lo que pasa a los diferentes, a los que están por fuera. Entonces el sistema cada vez soporta menos la diferencia. El sistema cada vez soporta menos la diferencia, porque lo móvil le aterra al sistema, porque si es un formato digitalizado, es una fría superficie de repetición binaria, o como le quieran llamar, que no soporta lo ambiguo. Y nosotros somos sujetos ambiguos. Los sentidos son ambiguos. Nosotros estamos debatiendo con el otro, ¿no? A ver que nos entendemos. Acá mismo estamos tratando de pensar, de interactuar entre nosotros,
por fuera de esa maquinaria absoluta que nos plantea que debemos pensar todo lo mismo. No sé quién levantó la mano ahí, alguien que me avise, por favor. John. Sí, claro, quería tres cosas ahí también para ejemplificar o para poner la imagen, ¿no? Que es el tema de una, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ver jóvenes reunidos y que 3, 4, 5 jóvenes reunidos y no están conversando entre sí, sino que están cada quien con el teléfono comunicados con alguien a distancia, pues, ¿no? Por el teléfono, entonces por WhatsApp o por Instagram o por tal, están viendo. Y entonces hay un momento donde que me ha tocado ver que de repente todos ellos están navegando en una red social y entonces se encuentran un meme y entonces al final todos como al mismo momento, mira esto tal, o un reel que les causa gracia o que les parece llamativo y entonces se lo enseñan, sí, lo acabo de ver, sí, ahorita yo también, ¿no? Y que eso tiene que ver también con que el espacio donde, o sea, el algoritmo cuando va generando, nos va conociendo tanto hasta dónde estamos y en qué espacio nos encontramos y a qué red de internet nos estamos conectando, y entonces te comienza a poner casi lo mismo. O sea, los reels, si estás en Instagram, los reels son casi lo mismo, o si estás siguiendo casi lo mismo, o se te ponen como que las mismas interacciones, y no son capaces estos jóvenes de soltar el teléfono y de hacer llevar una conversación o reírse o un chiste o lo que sea, sino que están pegados ahí y después cada quien como que, bueno, chao, me voy, chao, nos vemos, tal, coño, qué bueno que estuvo la reunión, fino, tal, nos pareció agradable, pero ¿qué hicieron? Nada, no hablaron, no se comunicaron entre ellos, sino que todo tenía que ver con el tema de las redes sociales o del teléfono. La otra cosa que eso nos llevaba también, que el tema de lo político, es que fíjense, ha arrastrado el tema de lo digital, ha arrastrado al tema político o lo ha llevado y lo ha arrinconado, porque si un partido tenía que organizar, agitar y formar a sus militantes, ¿verdad? Si estas tres cosas tenía que hacerlo un partido, el político tenía que ir a la casa a visitar al vecino, a visitar al compañero, al amigo, al del sector, al del barrio, al del otro sector, tenía que visitarlo, convencerlo, hablar con él, tal, para que se integrara a la militancia y se organizara, y después poderlo agitar y poderlo formar. Pero ahora no es así, o sea, la gente, el partido ya no va, ya no toca la calle, el militante ya no va y toca la calle o toca la puerta del otro para preguntar, tal, sino que todo lo hace por el tema del teléfono, ¿no? Y reacciones a partir del estado de WhatsApp o de lo que colocó en Instagram o de lo que colocó en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, ¿no? Y la otra parte que decía que el profesor que deshumanizaba a los ciudadanos, nosotros, yo más o menos trato de ver mucho, bueno, soy consumidor de podcast en YouTube, ¿no? Y entonces a veces en este tema de los podcasts ahí veo entrevistas a humoristas o a personas que están tal, ¿no? Y entonces con todo este tema de la migración venezolana y de la migración específicamente hacia Estados Unidos, estos señores, esta gente que hace humor, ¿verdad? Que hace estándar y tal, todo ese tipo de cosas, han logrado ver se han dado cuenta acerca de un fenómeno que sucede en Estados Unidos con la migración. No sé, me imagino que no solamente la venezolana, sino que cualquier otro tipo de migración, que esta gente pasa todo el día trabajando, ¿verdad? Y cuando llega a su casa, el único alivio que tiene, en vez de llegar a conversar con la familia, porque además ya a lo mejor la familia también está desestructurada, cuando llegó él, la esposa tiene que irse o algo así, ¿no? Y los hijos están durmiendo,
Pero entonces lo que pasa es que esta persona, hombre o mujer, llega a su casa, ¿verdad? Y lo que hace es que toma el teléfono y comienza a navegar por Amazon y empieza a comprar cosas, ¿no? Cuando tiene dinero, entonces lo que hace es comprar cosas, porque es como una satisfacción el tema de adquirir cosas, ¿no? Y entonces se endeuda tal, y ya no hay una relación social, ya no se reúne con los amigos, ya no habla con los amigos, ya no se encuentra con los amigos, sino que el tiempo lo ocupa en esto, y lo que ha hecho es el sistema eso, automatizar a un individuo que ya lo que es un consumidor, pues no es alguien que comparte con nosotros, que disfruta, que ocupa su ocio en algunas cosas. Bueno, y lo del tema quería terminar con esto también, con lo del tema de captar, te lo decía ahorita también, el tema de fijar. A mí se me hace muy difícil ahora el tema de poder leer un libro, de poder conectar con un libro, porque el cerebro está tan automático con el tema de las redes sociales, que yo no soy un gran consumidor de redes, ¿no? Pero que poco, sí tengo el teléfono y lo uso y tal, pero no tanto. Sin embargo, antes, que para mí era una delicia poder sentarme con un libro y leerlo, hoy me cuesta poder tener atención aunque sea una página, y es una lucha constante, porque entonces yo me quedo, lo leo una página, intento, lo vuelvo a leer, no lo entiendo, lo vuelvo a leer, porque pierdo la continuidad, la continuidad del sentido de lo que va tratando. Correcto. Claro. Bueno, pero usted ha dicho dos cosas importantes. Una es la cuestión de los encuentros, ¿no? Es decir, es lo que está. El autor va a comenzar a diferenciar hoy o mañana, voy a hacer un pequeño video específicamente sobre el tema conectivo. Bifo habla sobre conexión, lo conectivo y lo conjuntivo. Lo conectivo es todo lo que estamos viendo, ¿no? Los cifrados, la aceleración de abstracta, de los signos, la información, la invasión de la información en la infoesfera. Y lo conectivo es casualmente esto otro que se va perdiendo: el contacto entre los sujetos, la sensibilidad, un deseo, la potencia. No hay potencia, y empezamos el encuentro de hoy con la división entre la potencia, el poder y la posibilidad. No hay potencia porque tampoco están abiertas las posibilidades, porque en la planificación operativa de la integración funcional de de las relaciones de poder vigentes, impide casualmente, porque la gran propuesta neoliberal esta es la única realidad vigente, esta es la única posibilidad, no busquen otra, y va triunfando esa alternativa, es la única posibilidad. Entonces ya tenemos seccionada el tema de la posibilidad, y si no hay posibilidad y estamos arrastrados por el devenir de este otro reactivo, obviamente la potencia disminuye. Y acá vemos la actualidad de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que nos falta son potencias de fuerzas activas, actuadas en dispositivos determinados, en el vivir, en lo cotidiano. Estamos en una somnolencia, no sé si lo dije bien, pero bueno, en un aplastamiento, una despotenciación permanente. Estamos delegando pasivamente, sumisamente al formato operativo de la dinámica social. Y cada vez más difícil pararse. Por eso les decía que la próxima reunión, el próximo encuentro virtual que vamos a tener acá 15 días, volvemos a Bifo y volvemos a plantear lo que él dice. Él plantea: desertemos.
Increíble. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Desertar? Porque, supongo, lo vamos a ver después, también el tema de las izquierdas, el tema de las fuerzas activas que tendrían que ser activas en resistencia a los movimientos, a la potencia del otro social, del poder, de las relaciones de poder, de los dispositivos de poder, están pasivas, no hay imaginación, se pliegan a la institucionalidad y van perdiendo en los dispositivos del poder. Bueno, por lo menos ese es el gran riesgo, ¿no? O lo que está pasando por el momento. María de la Luz y Diana, después. María. Sí, Luz. Aquí estoy. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de señalar y con esa penetración del capitalismo a nuestras subjetividades y todo. Completamente. Pero es más, tengo ejemplos que no quiero abusar del tiempo, no los quiero poner, pero son muy claros. Yo más bien lo que quiero señalar ahorita es que si bien es cierto todo lo que hemos dicho y se ha leído es verdad, también es verdad otra cosa que estamos perdiendo de vista, y es que hay un vínculo entre las personas que sigue, que está. Por ejemplo, cuando hablan de los niños, habría que también pensar todo lo que hemos dicho evolutivamente. Esto es diferente en un niño, en un adolescente, un adulto mayor, que se tenga que enfrentar a las nuevas tecnologías, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero en todos esos espacios, y más que nada, por ejemplo, en los bebés y las madres, el vínculo de la madre con el niño, cuando le va a enseñar el lenguaje, pues sí, ahorita a los 2 años ya le presta el celular o no sé, pero hubo un tiempo, un periodo en el que estuvo ella con su hijo. Y ese vínculo madre-hijo, en el que hubo un andamiaje de palabras, de enseñarle, de una serie de cosas, ahí sigue estando ahorita, ¿sí? Se ha trastocado, sí, después y demás por las tecnologías, pero ahí está. Y luego entonces, nosotros ahorita nos estamos comunicando, mi manera, ¿no?, de estar en los lugares de Argentina, nos estamos comunicando precisamente por las nuevas tecnologías. ¿Seguro? Sí, entonces, y nos podemos comunicar con alemanes y demás con las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, hace un momento estaba pensando mientras platicaban, ¿qué es? Regresar al pasado, y vi un mensaje que pusieron en el que decían que sí, era importante regresar, tomar la humanidad nuevamente y seguramente regresar al pasado. Yo creo que no. Yo creo que el reto es construir una nueva forma de existencia en este marco del desarrollo tecnológico. Una nueva forma de existencia que recupere lo humano, porque lo humano y el vínculo humano ahí está, No quiero hablar, por ejemplo, bueno, no sé, los jóvenes, ¿verdad?, pero de procesos de enamoramiento, en donde, bueno, las dos personas son claves, ¿no? Además la confianza de una madre con un hijo, o hijo con la madre, que por allá se puede dar. Esto es lo humano, no está perdido. Sí, no está perdido, sí. Está imbricado con las nuevas tecnologías. No está, y vía capitalismo esto se quiere sobreponer a todo, pero claro, nosotros estamos ahí. Claro. No, por supuesto que no. Estamos haciendo una lectura crítica, sintomática de la patologización del vivir que estamos sintiendo, viviendo en esta cuestión, sobre todo del mundo occidental, ¿no? Pero estamos en la globalidad, o sea, ahora va a hablar Diana, que estuvo con nosotros como invitada y disertante, ligada al movimiento zapatista, ¿no? Es decir, ahí podemos encontrar una gran diferencia, ¿no? Pero es como un pequeño elemento en el universo. Pero bueno, lo que pasa es que realmente el tema de lo afectivo, el tema de lo solidario, el tema del compartir, que lo bebemos
de los inicios, de los orígenes de la formación humana, obviamente, de la ligazón madre, él toma madre-hijo, ¿no? Podría ser alguna otra contextualización, pero ese niño con sus potencias, fíjense la riqueza potencial de un niño, de un niño del año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, bueno, pero ya aparece el celular tempranamente, ya aparece la escuela, ¿no? Como taponamiento de esa potencia de dar sentido y significación al mundo. Esa potencia del niño se pierde, y con los movimientos sociales, esta infoesfera digitalizada, acelerada, cada vez golpea en esta mutación antropológica, golpea en la posibilidad de dar sentido. No tenemos tiempo a construir sentidos propios, ¿no? Copiamos, vemos y vamos acelerados. Pero bueno, Diana. Bueno, saludos compañeros, compañeras. A mí me interesó conectarme, hice todo lo posible por estar acá porque, yo descubrí a Bifo justo en la pandemia y creo que, fue algo como una sorpresa primero, pero también creo que pudimos agarrar muchas de las herramientas de él, por lo que él estaba viendo, digamos, en Europa, pero que también lo veíamos o lo vemos aquí. Y venía todo este tema de muchas veces quienes estamos metidas en el activismo, la militancia, toda esta parte de la política desde abajo, durante mucho tiempo nos centramos mucho en ver esto de conseguir los medios de producción, ¿no? O las bases materiales para tener una vida digna, ¿no? Digamos que desde una perspectiva marxista. Y sin embargo siempre quedaba al último esto de lo que acá se habla mucho, ¿no? De las bases subjetivas. Y Bifo, cuando justamente introduce a esto de las psicopatologías en esta etapa del capitalismo neoliberal salvaje, de estas tecnologías desde la forma política ya autoritaria que no tiene sentido, empieza como mucho también a llamar la atención de cómo poder conjuntar, ¿no? Estas dos cosas. Sí, las bases materiales, porque son necesarias, digamos, para que nuestro cuerpo, el alimento, vayamos a lo básico, necesitamos alimentarnos, ¿no? Se necesitará tierra para quien la trabaja, y quienes no tienen tierra, en la sociedad urbana, obviamente un salario digno para tener esas bases materiales. Ahora creo que mucho de lo que nos ha faltado es hacer como este análisis justo de las bases subjetivas que tendría que ver con las emociones y la diferencia de emociones y sentimientos. En este caso, por ejemplo, cuando Bifo empieza a hablar después de la pandemia, ¿no? Sobre todo estas dos grandes, estados psicoemocionales que están abundando en esta sociedad, que es la depresión y la ansiedad, pero que esta depresión y ansiedad viene de una emoción primaria que es el miedo, ¿no? Y como empezar a ver en estas sociedades ese miedo desde dónde se ve alimentado y desde dónde se ve también aprovechado, como aquí ya lo han dicho, para que justamente estemos en una sociedad totalmente de consumo, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos ahora? Consumiendo redes sociales, información, y a nivel corporal, aquí es lo que a mí me convoca y me conmueve mucho también de analizar, porque aquí lo vemos mucho, ¿no? En la diferencia entre sociedades rurales, sociedades urbanas, sociedades indígenas, sociedades no indígenas, es el tema del cuerpo. En las sociedades urbanas tenemos más un cuerpo paralizado, una mente totalmente cargada, que está pensando en esto, en consumir, pero también cuál es el resultado de estas psicopatologías. Es eso, la depresión y la ansiedad. Cuando encontramos cuerpos, que están más en movimiento, como ya lo mencionan muchos y muchas de ustedes, que están en contacto,
que están en el presente, y cuando digo en el presente, que son cuerpos conscientes, que están viendo, haciendo, sintiendo, pensando, movimiento, así simple, literal, se están moviendo. La gente que se mueve en el campo, ¿no? Y hay una conexión, porque no solo es un mover tu cuerpo, es que estás respirando, es que te estás ensuciando de tierra, es que estás viendo naturaleza, es que hay sensibilidad. Y acá es donde, al menos a mí, hay algo que me convoca mucho de Bifo, que nos hace repensar la diferencia entre emociones y sentimientos. A la manera en como lo entendemos, las emociones pues son emociones como tristeza, enojo, angustia, miedo, alegría, ¿no? Y en el caso de los sentimientos, creo que ahí ya es una construcción ético-política consciente, porque el sentimiento es una emoción ya encaminada desde la conciencia. Y ahora pareciera que en esta época de las redes sociales y del consumo nos están generando cuerpos emocionales que no tengan capacidad de tener conciencia, es decir, de estar presentes, como tú decías, de saber escuchar, de sentir, ¿no? De dejarse atravesar por el dolor, pero que también de repente sientas, te conmuevas por el dolor ajeno, ¿no? Y aquí viene también lo que acaba de decir la compañera, coincido totalmente en todo lo que han dicho del humanismo. Obviamente que está en riesgo la humanidad por nosotros mismos, ¿no? Obviamente por meternos en este sistema tan demente, en literal, de estar tanto en la mente, y que ahí el capitalismo se está aprovechando para que seamos esa sociedad consumista de todo, de sexo, de redes, de mercancía, de todos los sentidos. Ahora, el tema es dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. También lo que ustedes comentan, los niños, las niñas. ¿Será posible que podamos también empezar a recuperar, que no se pierdan esos sentimientos, esas sensibilidades, que no se pierda eso ético-político que hace años se tenía en la política y que ahora ya no existe, en la potencia? Y acá viene algo que para mí también es mucho de los aportes de Bifo, y que igual en la próxima sesión se vea, es que él también habla de curación, y es algo que acá también estamos hablando. Estamos hablando de, en medio de la guerra, tener ciertos úteros de contención, pero también de sanación, ¿no? Porque tenemos otra vez que volver a esa sensibilidad, a esos sentimientos, y curar esas emociones de enojo, de rabia, que han llevado al resentimiento, a la frustración, y que si hay resentimiento y frustración, va a haber ese también capacidad de todo el tiempo querer consumir para supuestamente cubrir un vacío, que es ese vacío que te hace ver el sistema. En las sociedades que sabemos, rurales, comunitarias, el vacío se abraza, uno se mete al vacío, no lo ve como algo catastrófico. ¿Por qué? Porque el vacío te lleva a la profundidad, ¿no? Y por eso también hay carnavales, hay rituales, hay ceremonias, porque es parte de. En cambio acá uno siente vacío en la sociedad urbana y viene la angustia, ¿no? Y entonces hay el consumo, la ansiedad, ¿no? Pero bueno, eso, compañeros. Pero Diana, pero una cosita, Diana, ahí. Tú hablaste, bueno, primero, el ejemplo de Bifo, cuando habla de la depresión, cuando habla de la patologización, da el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur es el país que más interconexiones tiene, más participación en la virtualidad, en las redes, en la conectividad, y es el país con más suicidios. Entonces hay una relación entre la conectividad y los suicidios. Hay primer elemento, ¿no? Y casualmente porque se pierde el cuerpo, lo que tú decías, y en el caso del movimiento zapatista, casualmente lo que está vivo es eso, es la posibilidad de primero de los cuerpos,
después de la solidaridad de la comunidad y después de la transmisión. Hay sentido, hay significación, hay producción deseante de sentidos, porque permanentemente están transmitiendo su propia experiencia que van generando como comunidad. Y hay novedad, y hay cosa estética, lo que yo no veo en ningún lado. Si me permiten una pregunta para Diana. Sí. Qué bueno que estás, porque me gustaría mucho conocer tu opinión, Diana, sobre la migración masiva que hubo de mexicanos chiapanecos a Guatemala y el papel del EZLN. Créeme que como mexicana me interesa mucho saber. Bueno, aquí rápido para no quitar el tiempo. Sí, mira, la migración que hubo, justamente ahorita, bueno, el EZLN no está en esa parte, estamos hablando de el municipio de Frontera Comalapa. ¿Qué hace el EZLN con esa migración? Bueno, primero, el caso concreto de los migrantes que ahorita de lo cual se está hablando es porque ocuparon el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ocuparon 2 municipios de Chiapas, que es Frontera Comalapa, ¿no? Sobre todo, y Motocintla. Entonces hubo un desplazamiento de chiapanecas, bueno, hacia Guatemala, ¿no? Esto está alejado, digamos, de lo que sería la zona de confluencia del EZLN. Ahora, el EZLN, y acá, bueno, ya tuvimos una sesión acerca de esto. Lo que ahorita está pasando, digamos, a nivel del tema del crimen organizado, es que a la fecha no ha llegado en territorios autónomos zapatistas, lo que no significa que ellos no se estén preparando. El tema es desde dónde se están preparando. No se están preparando para enfrentar al crimen organizado, se están preparando sobre todo, justo lo que decíamos, para generar subjetividades de jóvenes que no se vean atraídos, porque acá hay una cooptación, obviamente, del crimen organizado. No solo hay un reclutamiento, también hay jóvenes que también deciden ser parte de todas estas sociedades criminales, ¿no? No solo jóvenes, de todo, bueno, es un fenómeno, el tema del crimen organizado, ya sabemos que es todo un tema. Lo que está intentando aquí hacer es cómo generar posibilidades, digamos, desde que los propios jóvenes, porque acá es una preocupación, los jóvenes y jóvenes, puedan producir, trabajar la tierra, sus propios alimentos, que no dejen de ser promotores de salud, de educación. Digamos, por eso hablamos de cómo generar actos de no guerra en medio de la guerra, sino desde la paz, ¿no? Sino desde la vida, y es cómo mantener activos a las generaciones desde el arte, desde el trabajo con la tierra, desde promotores de educación, de salud. Pero lo que acá estamos viendo es que el EZLN no van a ser los salvadores, ¿no? No es que el EZLN va a ir a enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces los jóvenes o la gente no pueda ser desplazada, ¿no? Acá estamos en una situación en la que si tú lograste bases organizativas fuertes en tu comunidad, por ejemplo, esto que decíamos es muy clave. ¿Por qué no está llegando la droga a comunidades zapatistas? Porque desde hace 30 años se controló el alcohol. Es eso, hace 30 años hay un control del alcohol. Entonces hay mucho mayor control en cuando empieza a llegar cualquier indicio de droga, metanfetaminas, cocaína, marihuana, o el uso de armas de uso exclusivo del ejército. Hay un control por parte de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque hay autonomía. En los lugares donde no hay esa estructura organizativa, es más fácil que entre, obviamente, a romper el tejido social estas sociedades criminales. Entonces, ahorita justo Chiapas es este escenario de lo que Bifo también habla. Las guerras no se fueron, las guerras están.
Y justo, ¿qué vamos a hacer en medio de la guerra? ¿No? Pero el tema es si tenemos o no la raíz, si tenemos o no las bases, para justamente que ni siquiera llegues a que te desplacen, o que llegues a que te coopten, ¿no? O que llegues a que los propios jóvenes acepten esa otra vía, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy complejo y, híjoles. Bien. Gracias. Bien. Bueno, lo que estamos percibiendo, y la pregunta de Diana, o reflexionando lo de Diana, primero dos cosas. Por un lado, para hacia dónde va la cosa, porque la desproporción de las relaciones de poder, la desproporción de la dominación, sobre todo con la era tecnológica, digital, son todas herramientas para el sistema, para someter delicada o violentamente, ¿no? Tiene todo el espectro de dominación, desde lo más sutil y seductor a lo más violento. Bueno, ¿por dónde pasa la cosa, ¿no? Y Diana dijo esto de que está muy ligado también a la comunidad zapatista, el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo como elemento vital, ya combatido históricamente, genealógicamente en la sociedad occidental, en la desproporción del binario, el logos y el cuerpo, la razón y el cuerpo, ¿no? Siempre despreciado, siempre minorizado, y ahora capturado de otra forma por el, ¿no? Es decir, nos estamos cada vez desprendiendo más del cuerpo, antes como un elemento secundario, ¿no? Muy ligado a lo femenino también, bueno, hay toda una cuestión ahí para desarrollar, pero antes el cuerpo como un elemento secundario, ahora el cuerpo como un elemento casi inexistente, salvo para las estéticas de la comunicación comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me parece que el cuerpo hay que rescatar, en el caso del seminario que estamos viendo a Nietzsche, y que ahí les dejé a los que no están en el seminario y quieren sumarse, y lo vamos a ver a Bifo con más continuidad. Ahí está, dejé el link ahí en el chat, el link del seminario, se pueden sumar ahí, no se debe estar perdido en la gente que escribió, pero debe estar por ahí. El cuerpo, y acá tenemos que agregar otra cuestión, cuando hablamos de lo materno, cuando hablamos de lo afectivo, cuando hablamos del calor afectivo, que le da el sustento a la significación, al sentido del niño que va tejiendo un sentido en relación a la realidad, a las cosas. Es decir, eso es lo que se está perdiendo. Hay un ataque a la sensibilidad. Ahí dice alguien, Aguada, dice, yo diría cuerpos esclavizados en pos de la producción virtual. Claro, es decir, cuerpos esclavizados. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? ¿Qué es lo que dice Nietzsche? El cuerpo es el que piensa. El cuerpo es el que piensa, no el pensamiento. Estamos hablando del cuerpo como elemento corpóreo donde se agrega la subjetividad, ¿no? Es decir, el cuerpo como el real fundamento, ¿no?, de la vida. Y a eso hay que agregarle que también una topología, que es lo que tenemos que abrir, es que hay una virtualidad en nosotros mismos, una virtualidad en el buen sentido, ¿no? Es decir, hay un universo personal en cada uno de los sujetos y en los vínculos entre sujetos y en los colectivos, que es el propio inconsciente. El inconsciente no desde el punto de vista psicopatológico, sino de esa usina de potencia, esa usina de energía, esa usina de flujos que tenemos y que se ve permanentemente en el arte. Es decir, pese a todo el dominio, el sistema no va a poder limitar, controlar la movilidad de las subjetividades. Podrá dominar, podrá triunfar batallas, pero el triunfo final no lo va a tener nunca, salvo la extinción de la humanidad. Porque es imposible, por más digitalización que exista, es imposible limitar los flujos.
sí la captura y el debilitamiento de las subjetividades que hace que esos flujos se vuelvan reactivos. Es decir, uno está contra uno mismo. Y eso lo vemos en la clínica. El paciente que va a la clínica a atenderse es un paciente que padece de sí mismo. Por supuesto, padece de la sociedad, ¿no es cierto? También. Es decir, no hagamos una cuestión totalmente individual. Vivimos la patologización del vivir en forma social, y eso, el mismo Nietzsche decía, ¿no? La introyección del valor del sacerdote. Llevamos el sacerdote adentro, dice Nietzsche. Entonces, ¿qué elemento más potente que el propio sentimiento de culpa? La mala conciencia que dice Nietzsche, el resentimiento hacia el afuera se vuelve contra uno mismo a través de la articulación del mediador evanescente que es sacerdote. Entonces nosotros estamos contra nosotros mismos. ¿Y qué más reproducción del sentimiento de culpa que es el propio sufrimiento, que es el propio malestar? Porque la severidad del superyo, que se llama, disculpen, clínicamente el superyo, que es el sentimiento de culpa, ataca más a la propia subjetividad cuando el sujeto sufre más. No lo suelta, es como esos perros que agarran y no sueltan. Así que, digo, pensando en el tema del cuerpo y todo esto, ¿no? Ahora voy a subir después un video sobre el cuerpo, casualmente. Freddy, ahora usted. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en mi caso yo veo varias cosas, ¿no? Como yo soy de Perú, ¿no? Bueno, de Lima. En el colegio, cuando yo todavía estaba en los 90, en el 98, en el colegio, recuerdo que todavía llevaba, por ejemplo, el curso de psicología, llevaba todavía el curso de filosofía, y ahora ya esos cursos prácticamente se han extinguido, ¿no? Lo que me lleva a pensar es que hay casi toda una generación en que ya no piensa, una generación de jóvenes que ya no razonan, simplemente se dejan llevar, ¿no? Entonces solamente siguen y siguen lo que otros dicen, como dice usted, siguen la manada, ¿no? Pero también hay una cosa más, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, cuando se suspendió las relaciones sociales, nos aislaron, se activó otra cosa, ¿no? Ellos activaron prácticamente la digitalización de la vida, ¿no? O sea, la vida social se convirtió digital. Yo creo que ahora debemos hablar de vida social _digital. Vida social digital. ¿Por qué? Porque casi toda nuestra vida, las relaciones sociales, a partir de la pandemia para adelante, se identificó de manera digital. Entonces, podemos decir que nuestros sentidos nerviosos, todo nuestros encéfalos, nuestro cuerpo mismo está sometido a lo digital, ¿no? Entonces eso me parece que es una condición en la cual no podemos escapar, ¿no? Porque y tampoco podemos eludir, ¿no? Y no tenemos mecanismos de defensa para frenar eso. Sí, pues. Y también hay que saberla cómo emplear, ¿no? Porque a mí me parece que si bien es cierto la ciencia avanza, la ciencia debe servir al hombre, ¿no? Pero esta tecnología que a nosotros se nos pone tiene carga neoliberal, ¿no? Entonces tiene toda una subjetividad neoliberal, ¿no? Entonces estamos sometidos a esos tejidos nerviosos sociales de forma neoliberal, ¿no? A donde vayamos, ¿no? A donde vayamos al supermercado, vayamos a la universidad, vayamos al barrio, vayamos al colegio, vayamos a donde vayamos, dentro de las mismas ciudades, ¿no? Y un tercer elemento me parece que eso mismo ya no nos convierte en seres humanos. O sea, yo creo que el ser humano ya dejó de existir. No quisiera ser categórico, ¿no? Pero me parece una hipótesis de que el ser humano está dejando de existir. Estamos siendo ya prácticamente como si fuésemos un ducto, un dato, un flujo, no sé cómo podría llamarle, ¿no? Pero un reflujo dentro de toda esa maquinaria digital, ¿no? Ya no estamos detenidos como en los años 90, en la cual todavía alguien podía recrear algo, podía abrir un proceso nuevo, todavía había una utopía que luchar, ¿no? Y ahora ya no, me parece que ya todas esas utopías, todo eso ya se ha entrampado, ha entrado en un laberinto en la cual ya no sale, ¿no? Porque hasta inclusive lo que nosotros estamos haciendo, me parece,
con estos, también se va a monetizar, ¿no? O sea, imagínate que con esta cantidad de visitas que puedes llegar tú te va a monetizar, ¿no? O sea, hasta ese nivel de entrampamiento se llega, ¿no? De producir prácticamente mercancía, ya no seres humanos, ¿no? Bueno, eso sería mi... Bárbaro. Bueno, tú dices las escuelas. Bueno, en Argentina se ha venido en un proyecto neoliberal, casualmente, tratando de eliminar filosofía, psicología, y hacer, porque claro, esta recodificación, esta planificación es unificar. Volvemos siempre a lo mismo. Tiene que ser todo una uniformidad operativa y funcional. Es decir, tenemos el proyecto es un planeta Tierra uniforme, reglado por la integración funcional operativa del sistema capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. Y como te decía, como que no tenemos defensa, porque nos ingresa por todos lados y no nos damos cuenta que nos está ingresando ese poder, porque se infiltra a través por los poros, ¿no? Es decir, no penetra solamente por el nivel consciente de alguien que te diga, una autoridad te diga algo, hace esto, sino que se infiltra por todos lados, ¿no? Entonces, aparte, vimos que la atención no la podemos sostener, los chicos en la secundaria, en la primaria, es decir, no atienden. Los maestros entran en crisis porque no tienen el ida y vuelta que tenían, y no es para rescatar la escuela anterior, ¿no? Porque era patriarcal, también un montón de cosas, pero por lo menos había ese vínculo. Ahora, ¿no? La cosa está complicada. Andrés. Pero ahora, primero un gusto saludarles a todos de vuelta. Hay un concepto que me gustaría problematizar y es el de esfera digital. Me parece que este concepto peca un poco de occidentalocentrista, porque me parece que está basando su análisis de la digitalización del mundo con base en los procesos de digitalización en Occidente. Hay un proceso en particular que me parece interesante y que hace y genera muchos matices en esta relación con las tecnologías, que es el chino y su intranet. Ellos han generado otras dinámicas alternas que van a traer distinciones. Algunas de ellas, por ejemplo, es que en la aplicación que funge ya como TikTok, todos los verificados deben de tener una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Cosa que acá no pasa. Se penaliza además el contenido de opulencia, que solamente genere el contenido de consumo, presumir lo que estás comprando, lo que tienes, joyas y demás, también se penaliza. Entonces, en este sentido, creo que hay un carácter territorial del algoritmo, ¿no? No solamente con China incluso, sino también en los propios procesos de cada país con el llamado GAFAT, Google, Facebook, YouTube, ¿no? Entonces, incluso en los propios países hay dinámicas particulares del algoritmo. No por nada llegó Milei en la Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México. O sea, y en este contexto digitalizado. Entonces, creo que ahí me gustaría matizar un poco este concepto de esfera digital, infoesfera, porque sí hay particularidades. Ahora, hay particularidades. Que hay y va a haber cambios tanto físicos como subjetivos, negativos y positivos, sin duda los va a haber. Hace poco se hizo un experimento con inteligencia artificial para ver cuál iba a ser nuestra evolución física, y apareció una persona jorobada
con los brazos muy largos, precisamente por el cambio físico que están generando el uso del dispositivo móvil en particular. Vamos a pasar a ser el Homo sapiens jorobadus en no mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí va a haber algunos procesos de cambio negativos, sin duda, pero justo también puede haber unos positivos, y va un poco en lo que comentaba nuestra compañera zapatista, no recuerdo tu nombre, discúlpame. Diana. Tomar los medios, no solamente de producción, sino también estos medios de producción de sentido, ¿no? Y creo que vamos en camino, ¿no? El que estemos realizando esta actividad es encaminarnos hacia tomar esos medios de producción de sentido. Y por eso agradezco mucho el espacio. Bárbaro. Bueno, obviamente es como tú dices, ¿no? Esto es una tendencia que cada vez se va haciendo más general, pero hay, lo vimos con Diana, ¿no? El movimiento zapatista y otras alternativas. Lo de China, no sabría cómo responder a eso, cómo es el proceso en China, pero sí en el seminario vamos a ver a Francois Julien, que es un filósofo que lo vimos acá también, que fue a China y de China mira el movimiento occidental, ¿no? Ahí hay un montón de cuestiones muy interesantes que casualmente revierte esta cuestión. Este espacio es un dispositivo que trata de ir a contracorriente, de resistir los procesos de digitalización que te comen la cabeza. Entonces, hay alternativas, evidentemente. Mario y Gerardo. Mario. ¿Sí? Mario. Bueno, justo ahí voy, Roberto, sí. El compañero, creo que era Freddy, que hablaba de si existimos, ¿no? O funcionamos, que es el libro de este autor, Miguel Benazayac. Y él plantea que todo atravesado en algoritmo y sin corporalidad y sin esta idea de finitud, como hablamos también con Eche, ¿qué posibilidad de existir hay, no? Eso pensado por un lado, y qué forma de sentido se puede encontrar ahí, si vos tenés anulada esa área. Y es muy ingenuo también, y ahí lo dice Benazayac, el tema por ejemplo, el tema de China, ¿no? Porque se está hablando de un capitalismo de vigilancia, y esto es muy, muy tremendo también pensar el tema del ordenador cuántico, que ya China lo tiene desarrollado, porque el nivel de producción de datos es tremendo. Entonces la infosfera llega a penetrar muy profundo el inconsciente. Entonces creo que todavía estamos, cuando uno mira eso, estamos hasta trazando la idea de la seducción, ¿no? el consumo, sino que es y de hecho el sistema de vigilancia chino es un sistema de premio y castigo permanente, y que está tomado como de los juegos, porque lo compulsivo también, las maquinitas a veces te regalan un icono, después te lo sacan, es un juego como la prostitución también, te muestro, te saco y ahí te tengo enganchado, ese sería el sentido, pero no podés hacer una producción propia. Esta última intervención estuvo muy bueno, porque cómo encontrar sentido cuando hay tanta invasión, ¿no? Y hay una ausencia hay tanta la penetración en el inconsciente que vos no te podés reconocer. Es cierto, Mario. Pero también hemos visto, a mí me gusta esta imagen, tener este imaginario donde lo micro, la micropolítica, lo micro que tiene en cuenta que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la producción deseante, que tiene que ver con los colectivos no institucionalizados, que tiene que ver con lo comunitario y todo esto, lo que sostiene lo vibracional ligado al cuerpo, las intensidades, etcétera, es infinitamente mayor que la macro, ¿no? La macro institucionalizada de control, etcétera, ¿no? Por eso nunca lo va a poder frenar. Mejor dicho, lo puede frenar, pero no lo va a poder anular. Este es el punto, ¿no? Evidentemente, Nietzsche dice, disculpe que vuelvo con Nietzsche, pero Nietzsche dice casualmente, ¿no?,
que el inconsciente, como tú decías, Mario, la producción inconsciente es activa. Lo que pasa que la superficie consciente y la relación social son fuerzas reactivas. Nietzsche habla de una sociedad nihilista. La sociedad nihilista está compuesta por formas reactivas, hasta en la intelectualidad, en la ciencia, todo, son fuerzas reactivas que lo único que sostienen es la disminución de la propia vida, la depreciación de la propia vida. Entonces tenemos eso. Lo que hace la fuerza activa, a la manera spinoziana, es limitar la actividad de las fuerzas activas, inhibirlas, taponarlas y generarlas, la transmutación de fuerzas activas que se transformen en fuerzas reactivas. Fíjense, bueno, lo que vivimos es esto. No tenemos atención, no prestamos, es decir, estamos impregnados de fuerzas reactivas. Lo que nos está faltando es la corporeidad, nos está faltando las fuerzas activas, la voluntad afirmativa y no negativa. Por eso la sociedad nihilista es casualmente ligada a la voluntad de nada, ligada a las voluntades negativas. Gerardo. Roberto, gracias. Hablando del cuerpo, eso es lo que a mí me pasó durante casi un mes. Me dejó tirado problemas de la planta del pie, unas infecciones, tuve que ir al seguro y me dejó tirado durante un mes. No podía ver, tenía que estar en reposo absoluto, de acuerdo con los doctores. No me operaron, pero sí tuve que estar tomando antibióticos, en fin. O sea, estuve total y absolutamente medio drogado, en fin, y eso es lo que me tiene así. Se te extrañó, Gerardo, se te extrañó. Pues mira cómo estoy todavía en la cama, pero pues escuchándolos a ustedes hablar de esto que me interesa muchísimo porque es parte de mi hipótesis, o sea, más que nada lo he estado trabajando desde enero del 2024, cuando este espacio le he llamado locura sociológica zapatista descolonizadora, el contacto que he tenido con Ramón Grofogel, ahorita la conferencia que acabo de dar, o la plática que acabo de dar sobre el homenaje a Enrique Dussel, o sea, y la revisión que hoy en día se está haciendo a un Carlos Marx desconocido, y que lo están latinoamericanizando, con esas publicaciones que el propio Enrique Dussel revisó durante 10 años, pero no de publicaciones conocidas. Eso nos está haciendo que la propia realidad no esté muerta en términos marxistas. Marx fue una vida muy importante en Europa con la creación del movimiento revolucionario socialistas. Ese fue el socialismo y el comunismo europeo, que se convirtió en una postura eurocéntrica. Pero hay otro Marx desconocido que duró cerca de 20 años, cuyas publicaciones fueron total y absolutamente raras, y hoy se están revisando desde este año a través de gente que está trabajando en Bolivia, sobre todo en Venezuela, donde hay un proyecto muy importante y donde se están construyendo precisamente seminarios para poder revisar nuevamente a Carlos Marx. La locura a la que yo me refiero precisamente tiene que ver eso, para mantenernos vivos, porque hay algo que forma parte del mismo proyecto neoliberal y que también Venezuela le afectó, porque fue precisamente la guerra cibernética que le dio una madre a la cuestión electoral, que los tiraron precisamente a través de lo que estaba haciendo Estados Unidos. Era una guerra cibernética, y esa guerra cibernética se está dando en todos los niveles de la realidad en la que estamos viviendo, y eso nos está adaptando a esta normalidad que nos está llevando a la muerte. Estamos perdiendo el sentido de la vida, y el sentimiento y las emociones están siendo atrapadas por esta política neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que nos puede rescatar? Precisamente la necesidad, esa necesidad que tenemos que buscar precisamente en la vida, que eso nos va a sanar de todo esto, nos va a sanar de esa pérdida, ese nivel de pérdida de nuestra voluntad y iniciativa, de que todo se corrompe,
todo se compra, todo tiene un valor en efectivo, si no tienes no vales, y tu propio cuerpo tiene un valor en el mercado y está bien cotizado y por esa razón hay hoy en día hasta secuestros de niños para poder luego venderles sus propios órganos, en fin, es una atrocidad. Estamos llevando a niveles criminales y en esa situación nos encontramos, pero nos encontramos sumergidos en una normalidad que nos está envenenando el alma y que estamos perdiendo el sentido de la vida y estamos siendo atrapados precisamente por esta situación. Situaciones como la que está viviendo hoy en día, y lo plantea precisamente Dianizú, que es precisamente ese nivel de guerra que sigue manteniendo este señor que está saliendo feliz y contento con su 6º informe, pero un informe de muerte. O sea, se va, pero va a dejar a una persona para seguir protegiendo los intereses económicos del dichoso Trenecito Maya y de quienes precisamente están financiando a la 4T. Y ese financiamiento nos está llevando a la muerte, aunque en términos económicos se está viendo bien México, pero en términos sociales, en términos de relaciones, en términos de fricciones, la pobreza dice que ya la ha parado. No, hay otros niveles que no se ven, que se viven y que desgraciadamente no están en los indicadores económicos, porque esos son los niveles que manejan precisamente las esferas neoliberales. Entonces, estoy enfermo, pero no estoy pendejo. Gerardo, mira lo que te dice Diana, Gerardo, mira lo que te dice Diana. Ánimo, Gerardo, tu corazón es grande y por lo tanto tu espíritu guerrero es solo una prueba para que no dejes de moverte. Diana Itsu. Bueno. Gracias. Hermoso lo de Diana. Bueno, realmente ha sido un encuentro muy potente, ya vamos para 2 horas, vamos a descansar. Me gustaría plantear una serie de preguntas para el futuro. Es decir, ante este panorama incierto, esta radiografía, esta interpretación del síntoma que estamos viviendo, vamos a ver, probablemente voy a subir algunos enunciados para el próximo encuentro, que va a ser también de Bifo, el libro Desertar, ¿no? A mí me impactó eso, desertar, es decir, no hacer, ¿no? Increíble, bueno, pero no lo carguemos de negatividad. Vamos a ver para el próximo encuentro sobre Bifo nuevamente. Ha sido un buen, excelente encuentro. Les agradezco como siempre la participación y que se sostengan en el deseo de participar en este dispositivo que es contracorriente. Acá Silvana dice, considero que solo transitando en comunidad es importante. Así es, Silvana. Y les agradezco como siempre. Y vamos hacia la próxima. Los que quieran sumarse al seminario, cualquier cosa me mandan un mensajito a mi WhatsApp y lo sumo, Así que gracias, Roberto. Bueno, gran encuentro. Bueno, gran encuentro. Cerramos con esa idea del gran encuentro y la seguimos en la próxima, siguiendo con Bifo, ¿no? Que es para mí es uno de los pocos que está pensando, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero me parece que es muy interesante lo de Bifo. Bueno, saludos cordiales y nos encontramos en la próxima. Hasta luego, buenas noches para todos. Saludos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos, muy lindo. Agradecido por la participación de todos. Saludos cordiales. Nos vemos. Chao, Gerardo. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, cierro.